gigante en todo. Pero hay la manera, hoy vamos a ver la manera en que podemos vencer al gigante de la ira y conocer y motivarse, ¿verdad?, a seguir algunos consejos que le ayudarán a controlar la ira. Aleluya. Nadie puede decir que no se enoja ni que no se va a enojar. Lo importante es que nosotros aprendamos ahora no vamos a tratar de decir, bueno, usted ya nunca se va a enojar. Cuando vence al gigante de la ira ya no se va a enojar. No, sí se va a enojar, pero hay que controlar ese gigante. Gloria al Señor. Todo ser humano constantemente está expuesto a sufrir agravios, disgustos o desacuerdos generalmente causados por malos entendidos, palabras ofensivas o negativas, limitaciones, malos tratos, injusticias, nos llevan a reaccionar con ira o enojo. Pero lo más grave es cuando la ira es incontrolable. El Señor, ¿verdad?, dice en su palabra, no se ponga la ira, no se ponga el enojo, el sol sobre vuestro enojo, sino que, ¿verdad?, sino que hay que controlar esa ira, ese enojo en el nombre del Señor. En la Biblia encontramos personajes que eran muy iracundos, tan así que los llevaron incluso al asesinato, pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo lograron dominar su carácter y ser siervos útiles en las manos de Dios. Analicemos la experiencia de Pedro. Vamos a poner el ejemplo de Pedro. Pedro fue una persona. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Una persona común y corriente. Pedro tenía una vida normal, una familia, trabajaba como pescador, ¿verdad? Vivía una vida normal. Los hombres de Dios son hombres comunes y corrientes. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Y porque era un hombre un hombre normal, tenía su propio carácter. Era impulsivo por naturaleza, así era su carácter, impulsivo, a veces compasivo y afectuoso, también lleno de contradicciones extrañas y a veces presuntuoso, en otras veces tímido y cobarde. Entonces, Abriego, ¿verdad?, dice que abnegado, pero inclinado a ser egoísta, iracundo. Usted ya conoce la vida de Pedro a través de los evangelios y se da cuenta cómo era Pedro. Y a Pedro se le conoce como intrépido porque era así, ¿verdad? Entonces, Pedro este era su carácter, su forma de ser. Pero Pedro estaba adoptado, era influenciado por las circunstancias, era dotado de una visión espiritual. De pronto a Pedro se le revela y le dice, ¿verdad? El Señor le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Aleluya. Pedro tenía una visión espiritual, pero era lento para comprender las verdades profundas. De pronto, ¿verdad?, el Señor les dice que un ciego guía a otro ciego y los dos van a caer en el pozo. Y Pedro le dice, Señor, ¿cómo es eso? Explica. Pedro era lento para comprender verdades profundas. Se dejaba llevar por los impulsos de su carácter o por el miedo. Cuando negó a Jesús y maldijo y blasfemó, cuando le mochó la oreja al siervo del sumo sacerdote, cuando fueron a arrestarlo.
Pedro era un hombre, ¿verdad?, que actuaba así porque no tenía la llenura del Espíritu Santo, que lo ayudara a controlar su carácter. Era un cristiano fluctuante, a veces en victoria, a veces en derrota, vencido por el gigante de la ira, porque no tenía la llenura del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Y Pedro, ¿verdad?, fue lleno, ¿verdad? ¿Cómo logró Pedro vencer al gigante de la ira? ¿Cómo es que logró vencer al gigante de la ira? Fue lleno del fuego del Espíritu Santo. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino sobre él, y el Espíritu Santo produce amor, gozo, paz, gloria al Señor Jesús, y todas esas nuevas virtudes, gloria al Señor Jesucristo, que vinieron a transformar la vida de Pedro. Pedro, junto con otros hermanos en la fe, experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros también necesitamos ese fuego para poder experimentar el cambio que Pedro experimentó en su vida después de ser lleno, y lograr así vencer al gigante que nos quiere derrotar. Gloria al Señor Jesucristo. Pero Pedro después, ¿verdad?, aún cuando estuvo lleno del Espíritu Santo, él tuvo que depender del Espíritu Santo para poder estar controlando, ¿verdad?, su carácter, su ira. Practicó por ello, practicó el amor de Dios. Puso en práctica ese amor de Dios. Aleluya. Pedro había oído la lección del Evangelio por 3 años y medio. Jesús les había enseñado con su ejemplo y con sus palabras a amar a los enemigos. Hasta entonces Pedro pudo entender, gloria al Señor Jesucristo, cuando el Señor le dijo: Pedro, mete tu espada y no hieras, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Gloria al Señor. Pedro aprendió a amar a los enemigos, a bendecir a los que maldicen, a poner la otra mejilla y a perdonar a los que le ofenden, etcétera. Sin embargo, no había podido ponerlo en práctica porque no había experimentado el amor de Dios como el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al Señor Jesús. Pídale a Dios poder dar ese fruto y expresar el amor como lo describe en 1 Corintios 13, del 1 al 8. El amor es sufrido, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo tolera. Gloria al Señor Jesús. El amor nunca deja de ser. Pero el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, porque el amor en veces humano sí se acaba. Gloria al Señor Jesús. Pero ahora nosotros tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Pedro aprendió a controlar su carácter con la ayuda y el fuego del Espíritu Santo. Pedro cambió de un hombre temeroso, tímido y cobarde a un hombre valiente, inconmovible, obediente a Dios, y de ser iracundo, impulsivo, a ser templado, humilde y tranquilo. A pesar de las burlas, contestó tranquilo usando las Escrituras. Y un día, ¿verdad?, Pedro dice que fue llevado, fue sacrificado. Según la historia, ¿verdad?, dice que Pedro murió crucificado. Cuando a Pedro le dijeron que iba a ser crucificado, él aceptó, gloria al Señor Jesús, como una honra morir de esa manera.
pero no quiso morir, ¿verdad? Tal y como el Señor, ¿verdad?, lo crucificaron, sino que Él dijo: a mí crucifíquenme, pero con la cabeza para abajo. Gloria al Señor Jesús. Este es el Pedro, ¿verdad?, que antes fue impulsivo, ¿verdad?, y controlado por la ira. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Cumplió el propósito de Dios para su vida. Pedro fue llamado por Dios para ser pescador de hombres y lo logró. Fue llamado a apacentar la grey de Dios y cumplió con ese compromiso. Aleluya. Fue llamado a sanar enfermos y a predicar la palabra de Dios, y lo hizo. Y cuando pasaba la sombra de Pedro, aleluya, sanaba a los enfermos. Gloria al Señor Jesucristo. Cumplió con ese compromiso. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Antes del día del Pentecostés, ¿verdad?, dice a predicar la palabra de Dios. Pero antes del día del Pentecostés no lo hizo, sino fue después de ser lleno que cumplió con lo que Dios le había mandado hacer. Hechos 2:38, ¿verdad? Llénese del poder del Espíritu Santo y cumpla el propósito de Dios para su vida, porque Él le llamó para cosas grandes en su obra. Y dijo Pedro: porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, aleluya, es el poder que nos va a ayudar a vencer. ¿Cómo vencerá usted al gigante de la ira? Reconociendo que la ira, que no controlar la ira es pecado. En Mateo 5:22 Jesús condena la ira y el enojo contra el hermano y le dice: no me digas, ¿verdad?, el que se enoja contra su hermano, el que le dice ¿qué? Raca, parto, ¿verdad? ¿Verdad?, es culpable del infierno. Gloria al Señor Jesús. No, la ira no es, ¿verdad?, no, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Somos siendo llenos del Espíritu Santo y dando el fruto. Gloria al Señor Jesús. Controlando su carácter. Abrimos el fruto del Espíritu Santo para controlar el carácter, que también el fruto del Espíritu Santo nos ayuda a formar el carácter, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. Gloria al Señor Jesús. De esta manera, hermanos, nosotros podemos vencer al gigante de la ira. Gloria al Señor Jesucristo. Conclusión: así como Pedro necesitó del Espíritu Santo para cambiar y ser útil en las manos de Dios, usted y yo también lo necesitamos. Así que humillémonos delante de Dios y dámosle perdón y seamos llenos de su fuego divino. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Es que, hermanos, si el gigante de la ira siempre estará, ¿verdad?, estará latente, estará presente. Gloria al Señor Jesucristo, porque las circunstancias se dan y de pronto nos llenamos de ira y de enojo. Pero ahora dice Santiago: pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, dominio propio, de poder y de dominio propio. Usted puede dominar la ira. Gloria al Señor Jesús, porque el Espíritu Santo que el Señor le dio le da capacidad para ello. En el nombre del Señor Jesucristo. La gente, gloria al Señor Jesús,
Cuando la gente se enoja por ahí, dice en la televisión, cuenta hasta 10, ¿verdad? Es decir, trabaja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ya, ¿verdad? Ya pasó la ira, gloria al Señor Jesús. O algunos no logran ni con los 10, ¿verdad? Ni contarlo hasta 10. Cuente hasta 10. Dice el proverbista, si ves a alguien que está enojado, tú háblale. La blanda respuesta aplaca la ira. Si alguien viene contra ti, ay, qué bueno, hermano, qué lindo, tenía ganas de verlo, y si me va a reclamar, si me quiere decir, no. La blanda respuesta aplaca la ira. Cuando el esposo esté bien enojado, la esposa, ay, qué bonito que es enojado, y también igual, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? La mujer, ¿verdad? Se enoja también, el esposo se enoja. Pero tenemos que aprender, porque Dios nos da también un espíritu de sabiduría, gloria al Señor, un espíritu de poder para, hermanos, controlar la ira, porque ese gigante, hermanos, siempre nos va a estar acechando, siempre nos va a estar acechando ahí, gloria al Señor Jesús, y de pronto lo tenemos muy así, y el carácter a veces no nos ayuda. Ahí hay quienes se encienden, pero como los cerillos americanos, ¿verdad? Con un talloncito ya están prendidos, ¿verdad? O usted sea como los cerillos mexicanos, que le están talle, en veces se le cae la pólvora y nunca prendió. Que sea usted mejor así como el cerillo mexicano y no como el americano, porque el americano nomás lo rozan y ya está prendido. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos en pie, hermanos, gloria al Señor. Sonría, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a decirle al Señor, ahora sí, como dice el hermano, espíritu de ira, fuera. Espíritu de ira, fuera. En nombre de Jesucristo. Y cuando usted se llene de ira, diga, espíritu de ira, fuera. En nombre de Jesucristo. Te mando fuera en el nombre de Jesucristo de mi vida. Y que venga la paz, y que venga el amor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a orar aquí, hermanos, pásenle en el nombre del Señor Jesús.